le he titulado Creer en Jesús. Y se basa, hermanos, amigos, en Juan 3, 16, 18. Y he tomado esta figura porque cuando teníamos un ministerio en Villa María con mi esposa y con la iglesia donde estábamos, compartíamos con niños la palabra, ¿no? En Villa María el Triunfo. Y queríamos mostrar, ¿no? Ese poder, por ejemplo, del Cordero, ¿no? El León de Judá y Cristo, ¿no? Su entrega en la cruz. Entonces, para empezar, les cuento algo cortito nomás, que es parte de la historia de mi familia. A mi mamá le da un ACV, que se llama un accidente cardiovascular, y todos los médicos, y aquí lo escucho bien a Castor, y también a Juan Carlos, ¿no? Que decía, los médicos son muy reservados, sí. Todos los médicos, en este caso, nos decían que ya no, que la inflamación, porque la hemorragia produce una inflamación, no cedía, ¿no? No cedía. Y entonces, solo 2 de los médicos, gracias a Dios, nos dijeron, sí, pues esto está así, pero está en la mano de Dios. Si Dios quiere, tu mamá se va a salvar. Y efectivamente, orábamos, ¿no? Yo me acuerdo antes, había estado en la iglesia Alianza Cristiana Misionera y tuve la oportunidad de compartir un estudio de Lucas. Y Lucas 1:37 dice, porque para Dios nada es imposible. Y me acuerdo muy bien que me tocó enseñar eso y compartir y les decía, ¿no? No se vayan a olvidar de esto. Cuando tengan una situación así donde escapa, piensen y recuerden que para Dios no hay nada imposible. Y entonces ahí me retó. Dije yo, aquello que está escrito, aquello que se ha compartido en ese momento, entonces tenía que vivir eso. Tenía que pasar esa prueba, ¿no? Y demostrar, en realidad, mostrar, ¿no? La grandeza de Dios. Y efectivamente mi mamá se recuperó, salió, y salió de este momento. Y entonces me hizo pensar mucho eso lo que ocurrió, ¿no? Y efectivamente, Dios, como ustedes saben, es el Dios de los imposibles, como decía Manuel. No hay nada que no sea imposible para Dios. Y también otra cosa que trato ahora de explicar o de compartir con ustedes es, hay un pasaje en la Biblia que habla de que Jesús le dice a cómo se llama Pedro, que se acerca, ¿no? Y estaba en el agua. Y mientras Pedro dice, tenía enfocada, o sea, miraba a Jesús, podía caminar sobre el agua. En el momento que Pedro duda, ¿no? Pedro se hunde. Entonces digo, creer en Jesús significa enfocarte, mirar a Jesús y no a las circunstancias. No lo que me está pasando ahora, ¿no? No es que tengo un problema, no es que no tengo esto, de repente no hay trabajo, no sé. Me quedé muy impactado por las palabras tanto de Juan como de Castor la semana pasada y le agradecí a Dios, le agradecimos en el grupo a Dios también por ello, ¿no? Castor habló de que abrió su corazón y dijo que no podía perdonar, ¿no? A los gobernantes de Venezuela por todo eso lo que había pasado. Y esas son las circunstancias. Y también a Juan, que a pesar de su situación, de su salud, nos habló de fe, ¿no? Y eso me motivó a poder tratar este tema de creer en Jesús. En el lado izquierdo está Juan 3:16, ¿no? Y como sabemos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí se muestra que es Dios el que nos amó primero, ¿no? Es Dios que al recordar el pacto que había hecho, dio a su Hijo unigénito, a su Hijo único. Pero con el para, como le explicaba la vez pasada, y Manuel me hace resaltar, dice, yo aprendí que este es el fin. El para significa, ¿para qué hace todo eso? ¿Para qué Dios, que amó al mundo, quiere decir a todos, ¿no? Dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
La vida eterna está relacionada con el reino de Dios, ¿sí? Si creo en Él, entonces no me pierdo, ¿no? No me pierdo en, ¿cómo se llama? Que no voy a ser condenado, dice, eternamente, ¿no? Hablamos de una segunda muerte que no la vamos a tener los que creemos en Él, por la gracia de Él, ¿no? La fe nos lleva a creer, el creer nos debe llevar a obedecer y a obedecer la palabra de Dios. Y en el 17 dice, porque Dios no envió al Hijo, o sea, Jesús, al mundo para que juzgara al mundo. Eso no fue el sentido. Si no para otra vez, ¿cuál fue el fin? Para que el mundo sea salvo por él, ¿no? Ser salvo significa entonces también, ¿salvo de qué? De nuestros delitos y pecados. Cuando era pequeño y mi mamá nos leía la Biblia, yo decía, ese Adán, ¿por qué se comió la manzana, no? No hubiéramos, nos contaba tan hermoso el tema del paraíso, decía tantas cosas buenas que tuvimos. Sin embargo, necesitamos, Dios nos envió a su Hijo unigénito, ¿no? Para restaurar esa relación entre Dios y el hombre. Y Jesús termina siendo, o es, como dice la palabra, el mediador, ¿no? El único mediador entre Dios y los hombres. Entonces, no lo envió, dice, para que nos juzgue, más bien para que seamos salvos por él, ¿no? Dice ahora, el que cree en él, hablando de Jesús, no es juzgado, dice. Pero también está la otra parte, los que no creen. Y el que no cree ya ha sido juzgado, dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, cuando nuestro hermano Alberto nos compartió Isaías 9:6, donde habla de que un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, aquí también habla de cómo es que Dios expresa su amor porque dio a su hijo unigénito, ¿no? Y luego, Lucas 1:37, porque para Dios nada será imposible. Y dice, y otra cosa que también en el desarrollo del estudio de este compartir decía, dice Jesús, ¿no? Y diciendo, ese es Marcos 1:15, y diciendo, el tiempo ha sido cumplido y el reino de Dios al alcance de la mano. Primero dice, arrepentíos, ¿sí? Y luego dice, y creed en el Evangelio. Entonces, cuando nos acercamos a Dios, como dice aquí el 3:16, es para todo aquel que en Él cree. Pero primero es el arrepentimiento, es ponernos a cuentas. Tanto de los pecados que conocemos, que si nosotros, yo me veo, digo, ¿de dónde nos ha sacado el Señor? Como también aquellos que no sabemos, pero que ha afectado a otras personas, ¿no? Lo que le llaman los pecados ocultos. Y otros pecados y transgresiones que hemos hecho, ¿no? Cuando no conocíamos la palabra y cuando éramos, entre comillas, del mundo, ¿no? O somos del mundo o somos de Dios. No hay punto medio, ¿no? No hay el tibio, dice, ¿no? En Apocalipsis. Al tibio lo voy a vomitar por mi boca, dice, ¿no? Y lo otro que también vi es el Salmo 121. Siempre me recuerdo de este salmo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y yo cuando decía, qué triste hubiera sido que en este evento, por ejemplo, del ACV de mi mamá, no hubiera tenido dónde acudir. No hubiera tenido un sitio, no hubiera tenido una persona a quien dirigirme y a pedirle por su salud. Yo me acuerdo mucho que oraba por ella y decía, Señor, no te la lleves. Y si se queda, Señor, no importa con qué secuela se quede, pero déjala con nosotros. Y el Señor que es fiel, así lo hizo. Y yo, pero después me puse a pensar, ¿no? Decía, qué triste es cuando uno no tiene dónde ir, cuando no se puede acercar al trono de la gracia. Entonces, me recuerdo el alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Yahvé, de Dios, que hizo los cielos y la tierra. O sea, no es de cualquiera, es de aquel que creó los cielos y la tierra, al poderoso, nosotros que hemos estado en el colegio militar,
al Dios de los ejércitos, ese brazo fuerte. Y después sigue, ¿no? Muy interesante, habla de que no se va a dormir, nos guardará, es nuestro guardador, será nuestra sombra, no se fatigará ni de día ni de noche, ¿no? Nos guardará de todo mal. Entonces, cuando pensaba en creer en Jesús, pensaba en estas ideas, ¿no? Creer quién es Él, ¿no? ¿Quién es Jesús? Creer lo que hizo por mí, por nosotros, ¿no? ¿No? Dios lo dio en una muestra de amor hacia nosotros, pero confiar en Él, ¿no? Y no en cada uno de nosotros, sino en Él. Manuel habla mucho de, me gusta su palabra que dice depender, ¿no? Y acá lo tengo anotado, dice dependencia absoluta de Dios, ¿no? Y recibirlo y seguirlo, ¿no? Así como cuando llamó a sus discípulos, ¿no? Ven, sígueme, ¿no? Ven y carga tu cruz y sígueme. Entonces, creer en Jesús, dice, es que reconocer que estoy perdido. Juan 3:16 dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, ¿no? Mas tenga vida eterna. Encima que nos salva de los pecados, encima que nos salva de la condenación, del juicio final, nos da la vida eterna. O sea, es un regalo sobre regalo, gracia sobre gracia. Confiar en que su muerte y su resurrección nos salva y decidir entregarle tu vida para seguirlo. Otra vez, qué triste es no tener dónde ir para poder pedirle a Él, ¿no? ¿Qué hacer? A manera de resumen, ¿no? Está resaltado ahí, por ejemplo, algunas cosas importantes, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Que dio a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió al Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino que el mundo sea salvo por medio de Él. Y no todos, sino aquellos que, como dice el 16, para aquel que en Él cree. Y cuando Castor hablaba y decía, yo no puedo perdonar, y recordé ahora, terminando de hacer el resumen, decía, porque estoy convencido, ¿no? Decía Pablo, me parece, que aquel que inició la buena obra, refiriéndose a Dios, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Va a haber una perfección en cada uno de nosotros, ¿no? Hasta llegar, como dice también Pablo, hasta la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Y el que cree en Él no es juzgado, pero el que no cree, que es el otro grupo, ya ha sido juzgado, porque no ha creído en el nombre unigénito, Hijo de Dios. Entonces, ahora conversando con mi esposa, le decía, ¿no?, que iba a compartir la palabra y me decía, y me acordé también en la oficina de este verso. Buscad primeramente el reino y la justicia de Él, se refiere a Dios, y todas estas cosas que buscas, que afanas, te serán añadidas. Jesús, Dios, el Espíritu, es un Dios que es fiel a su palabra, que es fiel a lo que Él dice, porque como dice, no es hombre para mentir. Entonces hay que buscar primero a Él, el reino, ¿no? Creer en Él, enfocarse en Él, no perder la vista. Si dudo, voy a caer, pero puedo regresar, porque Él es pronto para perdonar, ¿no? Si confesamos nuestros pecados ante Él. Entonces, creer en Jesús no te asegura, y aquí hay una alabanza que la voy a poner cuando le envíe el material, que me gustaría que lo escuchen. Aquí más bien empieza diciendo cómo no creer en Dios, ¿no? Cómo no, sabiendo todo lo que ha hecho, ¿no?, en mi vida. Cómo no creer en Dios sabiendo de dónde me sacó. Cómo no creer en Dios sabiendo que mi familia, gracias a Él, como dice Josué, el 24:15, yo y mi casa serviremos a
a Yahvé, a Dios. Entonces, ¿cómo no creer, no? Ahora vamos a cumplir, Dios mediante, 39 años con mi esposa de casados. Y sí, pues, hubieron momentos, pero ahí estaba el Señor, siempre con nosotros. ¿Cómo no creer entonces en Él, no? Dependencia absoluta de Dios, ¿no? Y eso era lo que quería compartir, hermanos.